En un principio, con respecto a lo que es la mirada, la realidad del contexto local de la ciudad del partido de Olavarría, no podemos enmarcarnos sino dentro del contexto nacional que está atravesando hoy por hoy toda la República Argentina en términos económicos, políticos y sociales. Es decir, aquellas medidas que se han implementado en los últimos 19 meses de gestión de Cambiemos en el ámbito nacional han repercutido fuertemente también en el partido de Olavarría. Es decir, aquí también los comerciantes han sufrido la caída del consumo, la pequeña y la mediana empresa han sufrido el aumento feroz de las tarifas en los últimos 18 meses. Estamos viendo cómo también nuestros jubilados, nuestros trabajadores, les alcanza cada día menos el salario, producto de la inflación que viene creciendo mes a mes. Es decir, que cada una de las políticas que se tomaron a instancias macro, es decir, a nivel nacional, ha repercutido directamente en la vida cotidiana de los olavarrienses. Por eso no podemos decir que es una cuestión aislada. Obviamente que Olavarría también tiene sus peculiaridades y algunas cuestiones en las cuales podemos analizar en términos de la gestión local. Podemos observar grandes dificultades o problemáticas en torno a la salud, en torno al acceso a la vivienda y en torno a una gran cantidad de cuestiones que sí quizás respondan a un contexto mucho más micro y relacionado con la ciudad de Olavarría. Y lo que sí hemos notado nosotros en este último mes y medio o 2 meses luego de las PASO, es decir, lo que ha sido del 13 de agosto hacia la fecha, es que no se ha modificado esa realidad que venimos comentando y exponiendo, sino que por el contrario los problemas de los argentinos y los problemas de los olavarrienses siguen persistiendo y por el contrario también en muchísimos casos se ha profundizado. Seguimos viendo grandes déficits y problemáticas en el sistema de salud, sobre todo en las localidades serranas del partido de Olavarría, la ausencia de médicos de guardia. Obviamente también esta situación se repite en las salitas periféricas, en los CAPS, no solamente la ausencia de médicos de guardia, sino también la falta de insumos. Nos encontramos con localidades y barrios de la periferia que todavía no tienen acceso a servicios básicos como cloaca, asfalto, alumbrado público. Nos encontramos ante una situación en la cual vemos que los problemas todavía no se han podido resolver ante la ausencia de un proyecto político que incluya este tipo de circunstancias para el crecimiento no solamente de Olavarría, sino también de la provincia y también del país. Con respecto a las políticas de géneros, nosotros desde nuestro bloque, desde nuestro espacio político, hemos sido los impulsores de una ordenanza que es novedosa en toda la provincia de Buenos Aires, que es la Ordenanza de Atención Integral de la Violencia contra la Mujer, que fue aprobada allá por el año 2015 y que fue reglamentada y puesta en funcionamiento en el año 2016. Esta ordenanza, que incluye un presupuesto inédito destinado a esta problemática en el partido de Olavarría, estamos hablando de un presupuesto que supera los 2,5 millones de pesos que se tiene que haber destinado en el año anterior para afrontar este flagelo. Y al mismo tiempo tiene una serie de puntos, de ítems que están relacionados, por ejemplo, con la creación de un equipo técnico profesional para la atención y seguimiento de los casos de violencia. Está relacionado con la promoción de campañas de prevención y de capacitación, sobre todo en los ámbitos públicos y privados, con distintos efectores en los cuales se pueda llegar a generar o a percibir situaciones de violencia de género. Hemos, dentro de este programa que está establecido en la ordenanza, también está estipulado una línea de subsidios para casos de extrema urgencia y delicadeza en cuanto a cuestiones de violencia de género y una serie de cuestiones programáticas que están establecidas en esta ordenanza. Ahora bien, nosotros hemos atravesado todo el año 2016 y parte de 2017 con esta ordenanza en vigencia, pero todavía vemos algunas falencias, sobre todo lo que fue el año 2016. Si nos ponemos a pensar en la ejecución de este presupuesto, solamente el 50% de este presupuesto fue ejecutado, es decir, que la mitad no sabemos en qué quedó. Y se podrían haber hecho muchísimas cosas con esa mitad del presupuesto. Uno de los problemas que tiene hoy por hoy Olavarría está relacionado con la contención de este tipo de casos, sobre todo en el refugio. Olavarría cuenta con un refugio para las víctimas de violencia, pero hoy por hoy se encuentra prácticamente hacinado, es decir, ya no hay lugares
cada vez que hay algún caso de urgencia con respecto a esta temática, muchas veces tienen que derivarse las mujeres, inclusive se han alquilado habitaciones de hoteles y otro tipo de cuestiones que además son peligrosas para la mujer porque la exponen públicamente, porque puede cruzarse con el agresor y un montón de circunstancias más. Si se hubiese utilizado ese porcentaje de dinero que quedó sin ejecutarse, se podría haber construido o un nuevo refugio o haber ampliado el refugio existente y haber terminado con una problemática o al menos ayudado a mitigar esa problemática en torno a lo que es el espacio de contención y de resguardo para las mujeres víctimas de violencia. Por eso nosotros lo que entendemos y proponemos en primera instancia que esta ordenanza, que fue ideada por nosotros y que fue presentada por nosotros, tenga plena ejecución y que al mismo tiempo se utilice parte de ese dinero para reforzar el refugio de mujeres víctimas de violencia y al mismo tiempo que se intensifiquen las campañas de prevención y las charlas de capacitación en los diferentes ámbitos, tanto públicos como privados. Creemos que es una cuestión muy importante el debate cultural también y la información que hay o que tiene que haber al respecto a esta temática. Con respecto a la política de medio ambiente, nosotros entendemos que no es una cuestión que debe abordarse simplemente de una visión ecologista o liviana de la realidad, sino que entendemos nosotros que el medio ambiente es una cuestión estructural y las políticas ambientales que impactan sobre todo en los ciudadanos, en las ciudades, en las grandes urbes y en las pequeñas y medianas urbes, están relacionadas muchas veces con el acceso a derechos y a servicios básicos. Ejemplo concreto, estamos diciendo que aquellos barrios, por ejemplo, o aquellas zonas en las que no se tiene acceso a la red de cloacas o al agua potable, estamos hablando de potenciales lugares donde cuales la calidad de vida disminuye y al mismo tiempo la posibilidad de contraer enfermedades o circunstancias relacionadas con la baja calidad de vida relacionada con el ambiente están estructuralmente relacionadas con las políticas de Estado que se llevan adelante. Al mismo tiempo entendemos que un sistema de salud que atienda a la prevención y no solamente a la enfermedad también está relacionado con una política estructural que piense en el medio ambiente como una cuestión socioambiental y no simplemente del ecologismo. Por eso nosotros pensamos que en Olavarría hay muchísimas cuestiones a saldar y a trabajar de manera estructural para brindarle a todos los olavarrienses una calidad ambiental en términos no solamente de salud, sino también sociales y también económicos. En ese sentido, digo, ¿por qué abordo de este lado y arranco desde lo macro o lo estructural? Porque en Olavarría tenemos muchísimas deudas pendientes. Por ejemplo, una cuestión concreta está relacionada con la gran cantidad o emergencia de basurales a cielos abiertos. Y esta es una cuestión que afecta directamente a los vecinos de Olavarría en términos ambientales, no solamente por una cuestión de sanidad, de mal olor, sino también por el posible riesgo de roedores, de enfermedades y algunas cuestiones que obviamente atañen a la calidad de vida de los ciudadanos. En este sentido, nosotros lo que vemos es que en Olavarría, por ejemplo, no se ha avanzado en cuestiones centrales o básicas, como en otros municipios, como por ejemplo la separación de los residuos según su origen, en donde tampoco se ha avanzado ni siquiera en el control de los supermercados o de los pequeños y medianos comerciantes con respecto al expendio de bolsas de nylon o polietileno, cuestiones que son muy básicas y que todavía no encontramos programas que se dediquen al control de este tipo de cuestiones, o que por ejemplo no hay control directo por parte de la patrulla urbana de dónde se realizan o dónde se focalizan estos basurales a cielos abiertos y no hay sanciones correspondientes para este tipo de cuestiones. Entonces lo que decimos nosotros es que para erradicar este tipo de cuestiones lo que tenemos que trabajar son algunas cuestiones centrales. Primero, obviamente, la promoción y la educación con respecto al cuidado del medio ambiente. En segundo término, el que el Estado llegue con el acceso a servicios necesarios para que esto no suceda. Seguramente los lugares donde nosotros vemos que hay mayor proliferación de basurales de cielo abierto son lugares donde hay escasa o pasa muy poco el camión de recolección de residuos, o hay ausencia de contenedores de residuos, o básicamente nos encontramos con lugares que están alejados del centro de la ciudad y se genera, como hay ausencia de control del Estado, lugares o puntos libres para que la gente acceda y tire lo que quiera a cielo abierto y al descampado. En ese sentido creemos nosotros que es fundamental intensificar el control, realizar campañas obviamente de concientización de la ciudadanía y al mismo tiempo dotar también
de contenedores aquellos lugares en los cuales notamos que hay ausencia. Obviamente con el paso previo de la concientización, porque si no, por más contenedores que se pongan, si la gente no está concientizada al respecto, va a seguir tirando la basura en cualquier lugar. Entonces el control, más la llegada del Estado, más el aumento también del caudal y de la frecuencia de la recolección de residuos, más la colocación de contenedores, sería por ejemplo una manera de paliar esta circunstancia. Cuando nosotros hablamos de las cuestiones sociales que también incluyen o involucran estas cuestiones, me refiero a que, por ejemplo, creemos que es necesario, que sería muy positivo que se realice una campaña para que los ciudadanos hagan esta separación de residuos de origen, ¿no?, en sus casas. Ahora bien, para esto necesitamos que cada ciudadano compre bolsas de diferentes colores, con diferente contenido, para que luego el recolector sepa separarla y lo lleve al lugar que corresponde. Ahora bien, esta cuestión también requiere gastos económicos. Entonces, si nosotros nos encontramos en un contexto, como decíamos al principio, donde la gente tiene cada vez menos poder adquisitivo, donde no le alcanza para pagar los servicios, donde apenas llega a fin de mes, tampoco le podemos pedir que compre bolsas de residuos de diferente tipo con un gasto extra que le complicaría la vida. Entonces el Estado tiene que estar presente y pensar un programa integral en torno al medio ambiente de Olavarría. Y hago un pequeño paréntesis y un foco aparte en las localidades serranas del partido, en las cuales nosotros tenemos una gran actividad industrial, sobre todo minera, y donde también vemos nosotros que están faltando controles con respecto a la explotación de las canteras. Los vecinos de Sierras Vallas, sobre todo, y de otras localidades, nos comentan cómo es cotidiano la utilización de explosivos a cualquier hora y en gran magnitud, y que se siente constantemente en las casas de cada uno de los vecinos. No solamente el ruido, sino también que nos comentan que las casas tiemblan literalmente y se generan hasta grietas en algunas de las paredes y los techos, producto de esta actividad. Obviamente que en Olavarría tiene que controlarse la actividad minera, hay un protocolo, hay una ordenanza, hay un manual de prácticas ambientales mineras que debe respetarse y que el Estado tiene que estar presente para que esto no suceda. Con respecto a la política de derechos humanos y la postura que tenemos desde nuestro espacio, claramente nosotros venimos de un espacio político en el cual hemos reivindicado como política de Estado durante los últimos 12 años la política de derechos humanos, hemos reivindicado los juicios y el castigo, la verdad, la memoria y la justicia con respecto a los sucesos de la última dictadura cívico-militar, y obviamente también es una cuestión que a nosotros nos preocupa aquí en Olavarría, donde hace muy poco tiempo se celebró la primera parte del juicio de la causa Monte Peloni. En este momento se está desarrollando la segunda parte con algunas dificultades. Nosotros creemos que es fundamental que en el partido de Olavarría o en el municipio de Olavarría se cree en el ámbito municipal una secretaría o una dirección de políticas de derechos humanos. Así como en el Consejo Deliberante hay una comisión que se encarga también de las cuestiones de derechos humanos, tiene que haber en el municipio de Olavarría una dirección con personal idóneo a través de la conformación de una comisión, con organismos relacionados con el estudio y con la militancia de la cuestión de los derechos humanos, y también con personal municipal que se encargue de elaborar políticas relacionadas con esta temática. Y no solamente en torno a la verdad, la memoria y la justicia y a lo sucedido durante la última dictadura, sino también con la realidad del presente. Nosotros nos encontramos en un país en el cual los derechos humanos no están plenamente garantizados. Nos encontramos en un país donde tenemos a una presa política hace casi 2 años, me refiero a Milagro Sala, a pesar de que todos los organismos internacionales, desde la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han fallado en contra de esta situación antidemocrática y anticonstitucional, todavía sigue en situación de privación de su libertad. Nos encontramos en una circunstancia en la que tenemos un desaparecido o una desaparición forzosa por parte de un accionar del Ministerio de Seguridad y de la Gendarmería. Nos encontramos en una realidad en un país donde aquellos periodistas que se atreven a opinar en contra del gobierno son echados de sus canales de televisión o de sus radios, y que además al poco tiempo son allanados los lugares en los cuales trabajaban. No hay libertad de expresión, no hay pluralidad política, no se permite voces opositoras y al mismo tiempo no se respeta ninguna garantía constitucional. Con lo cual nosotros entendemos que es importante también pensar en el presente cómo se están violando las políticas de derechos humanos. Inclusive en Olavarría también se está viviendo lo que se vive en Capital Federal y en muchísimas partes del país y la provincia de Buenos Aires, que es la persecución a los jóvenes. Hoy nos encontramos con jóvenes que van a tomar mate al parque y que reciben requisas
por parte de funcionarios o por parte de policía, de las fuerzas de seguridad, tanto local como bonaerense, donde se le piden documentos, se les revisan las mochilas, sin ningún tipo de protocolo, y donde por ahí muchos de los jóvenes no conocen cuáles son sus derechos y cuál es la manera de accionar. Por eso es importante que haya también una Secretaría de Derechos Humanos que haga también campañas de difusión y capacitación en torno a los derechos de cada una de las personas y de los jóvenes, y que se aplique un protocolo para saber cómo reaccionar o cómo manejarse en torno a circunstancias tales como la violencia institucional. Bueno, nosotros obviamente, en el caso concreto mío, sería mi segundo mandato como concejal, por lo cual tenemos una trayectoria previa de 3 años y medio hasta el momento en el Consejo Deliberante, en el cual siempre hemos mantenido una línea de conducta y de coherencia. Y esta línea de accionar, que decimos que es de coherencia, ha sido siempre defendiendo los intereses de las grandes mayorías, de los sectores populares, de los trabajadores, de los estudiantes. Podemos decir con orgullo que desde este bloque, y que en caso particular mío, jamás avalé dentro del Consejo Deliberante un solo aumento de tasas a nuestros trabajadores y nuestros jubilados, que jamás hemos avalado ninguno de los aumentos desmedidos que se han querido implementar del transporte público en la ciudad de Olavarría, y jamás hemos avalado ningún aumento del servicio de agua que ha querido imponer también la cooperativa. En ese sentido, nosotros vamos a seguir trabajando defendiendo los intereses de los que más necesitan y diciendo que en Olavarría lo que se necesita es una política redistributiva de los recursos que tiene hoy por hoy nuestro partido, y que debe, obviamente, si hay necesidad de buscar recursos para que los olavarrienses vivan mejor, debe ponerse el foco en aquellos sectores que tienen mayor ganancia y mayor productividad. Estamos hablando de las grandes empresas mineras, estamos hablando del sector del juego y el azar como el bingo, estamos hablando de sectores como los grandes hipermercados, como el sector de los bancos, aquellos sectores que generan millones y millones al mes y al año, y son aquellos sectores que deben sustentar el crecimiento del partido y de la ciudad de Olavarría. No los trabajadores, no los jubilados, que demasiado esfuerzo hacen ya pagando la tasa de servicios urbanos. En ese sentido también vamos a seguir proponiendo soluciones en diferentes temáticas, como lo hicimos con la ordenanza de violencia de género, o como lo hicimos hace muy poquito tiempo y lo estamos haciendo en este momento trabajando con respecto al déficit habitacional en la localidad de Sierras Vallas, consiguiendo terrenos para más de 70 familias para que puedan construir su primera y única vivienda. Vamos a seguir aportando soluciones en términos educativos con esta propuesta que tenemos de utilizar el fondo educativo para mejorar la estructura edilicia de las escuelas públicas en todo el partido de Olavarría. Vamos a seguir proponiendo diferentes debates en torno a qué se hace con el impuesto de la piedra, cómo se recauda y cómo se utiliza en la obra pública de Olavarría. Queremos obviamente seguir dando ese debate porque entendemos que Olavarría es privilegiada en toda la provincia de Buenos Aires contar con este recurso con el que no cuenta ninguna ciudad y ningún partido de la provincia, y que estamos notando que se está yendo hacia otros gastos que no son mejorar la calidad de vida de los olavarrienses. Nosotros vamos a aportar en ese sentido el debate y una mirada pensando siempre en los sectores que más necesitan. Eso es unidad ciudadana también a nivel nacional y provincial. Nosotros lo que queremos es que este espacio sea la alternativa para poner un freno a esta situación y este modelo de ajuste que está implementando hoy por hoy el gobierno de Cambiemos. Sabemos que, si bien nos lo dicen ahora, próximamente, luego de las elecciones de octubre, se viene un nuevo latigazo y ajuste para todos los argentinos, que también va a impactar en los olavarrienses. Ya se está anunciando que va a haber un aumento de tarifa nuevamente por encima del 40% después de octubre, una reforma laboral que va a precarizar la situación de todos los trabajadores, va a haber una reforma del sistema previsional que va a damnificar a los trabajadores y a los jubilados. Lo que nosotros decimos es que no solamente estamos alertando a todos los argentinos, sino que entendemos que en Unidad Ciudadana van a encontrar la única real alternativa para poner un freno a esta situación y para pensar en un rumbo de país que le dé un presente a los argentinos y los olavarrienses para que puedan pensar en un futuro mejor.